my beautiful people. Hola, yo soy Fer y hoy empezamos la nueva serie de embarazo neurodivergente. Para ello tengo anotado algunas cosas que les quiero compartir y primero que todo les quiero compartir por qué estoy haciendo esto. Es porque cuando yo estaba embarazada tenía muchas dudas y no encontré mucha información o gente que compartiera sobre este tema, y para mí obviamente se hizo más difícil porque no sabía muy bien qué esperar. Así que pensé compartirles un poco de mi experiencia y algunos tips que puedo recomendar que a mí me sirvieron durante mi embarazo. Primero que todo quería decir que obviamente este video no lo grabé en el momento en el que estaba embarazada, así que voy a tratar de ambientarlo un poco, ambientarme a mí misma para hacerlo lo más similar posible a cuando estaba embarazada. Así que eso, vamos ahora a la ambientación del primer trimestre de embarazo neurodivergente. Algo así me debería haber visto en el primer trimestre de embarazo. Esta más o menos la ropa que usaba cuando estaba en primer trimestre. Durante todo mi embarazo yo no usé maquillaje excepto cuando hice la sesión de fotos prenatal, que ahí sí me maquillé y traté de ambientarla un poco como estilo vintage, porque no era como super vintage, pero algo así. Fue creo el momento del embarazo que me maquillé, si es que quizá hubo uno más, pero eso fue todo lo que hice, a pesar de que el maquillaje que uso es súper natural. Traté de evitarlo y durante el primer trimestre no iba a tener la fuerza ni las ganas de maquillarme. Hay algo también que quería decir, que es que obviamente mi cuerpo ha cambiado desde que fui mamá, entonces no me veía exactamente igual, pero algo similar a lo que podría haberme visto. Obviamente voy a leer hartas cosas de las que tengo escritas porque obviamente mi memoria no es la mejor y yo creo que algunos pueden sentirse relacionados, identificados con eso. Hay otras dos cosas que quiero mencionar. Una, que me cuesta obviamente mirar a la cámara porque sé que después ustedes me van a estar mirando, entonces es como si me estuviera mirando y como soy autista me incomoda un poco, entonces si no miro como todo el rato a la cámara es por eso, no es porque sea despreciativa o algo así. Y lo otro es que yo soy autista, TDA, y además estoy esperando evaluación para EDS. Si alguien no sabe lo que es EDS, es Ehlers-Danlos Syndrome o síndrome de Ehlers-Danlos, y está asociado algunas veces con autismo. Eso hace que el colágeno de mi cuerpo sea diferente que el colágeno que se debería esperar. Entonces hay algunas cosas que durante la serie de embarazo, después igual lo voy a mencionar en los otros capítulos, por así decirlo, que en mi caso van a estar más aumentados, o cosas que otra gente puede sentir al final del embarazo, yo las sentí antes del final del embarazo. Entonces creo que igual tengan eso en consideración, porque en el fondo si alguna que esté escuchando o alguno que tenga una pareja que es neurodivergente, quizás si es solo TDA o si es solo autista, no se va a ser como igual a mi experiencia de que soy la dos. ¿Se entiende? Eso. Ya, como había mencionado, era un tema que para mí era importante porque en el momento en que yo estaba embarazada no podía tener esa información. Entonces pienso que para que esa gente sea neurodivergente puedan tener en consideración si es que están planificando tener un bebé, si es que ya está embarazada o si en algún momento de la vida quisiera estar embarazada pero le da miedo porque no sabe cómo va a reaccionar. Pienso que para esos casos puede ser útil. O también obviamente si conoce a alguien que esté pasando por esas situaciones, también obviamente también puede ser útil. Ya, primero voy a dividir la experiencia por bloques de a 4 semanas. De la semana 1 a la 4 están los primeros síntomas de embarazo. Obviamente cuando se consideran las semanas, las primeras 2 semanas son, obviamente se empieza a contar desde el último ciclo menstrual, entonces como que no van a haber síntomas. Pero después ya la cuarta semana, que es cuando se supone que debería llegar el periodo, uno empieza a sentir los síntomas, que eso lo pueden buscar obviamente cuáles son los síntomas de embarazo y todo lo demás, yo creo que son bien conocidos, entonces no voy a ahondar en eso para no ser tan largo, pero sí les voy a contar que esta semana yo tuve mis primeros síntomas, tuve la confirmación de mi embarazo en la cuarta semana y que no fue por mis propios medios, porque yo no quería saber si estaba embarazada, llevaba ya, no me acuerdo si pasaron 6 meses o 4 meses
desde que tuve mi pérdida hasta que quedé embarazada, creo que pasaron más o menos 6 meses, y me pasaba todos los meses que yo esperaba quedar embarazada, ¿verdad? Y no quedaba embarazada, entonces me daba mucha pena. Entonces no quería saber, pero mi esposo después él me contó que sentía como espiritualmente, ahora yo no sé si ustedes creen o no en la espiritualidad, independiente de cuál sea, pero él sentía espiritualmente que yo estaba embarazada. Y no me había dicho nada, pero cuando ya era el día de que se supone que me debería haber llegado y no me llegó, él me dijo, hazte un test porque quizás estaba embarazada. Como que no quería presionarme tampoco. Pero yo no quería y al final como que fue como ya, bueno, lo voy a hacer porque tú me dices y estaba embarazada. Entonces fue súper rápido. Mis síntomas sí se parecían a los síntomas em, de cuando estoy en la fase lútea. Entonces, y también me había pasado los otros meses que sentía como que parecían síntomas de embarazo y al final no. Entonces, por ese miedo de que la pérdida que ya había tenido, tampoco me quería ilusionar. Entonces, pero al final fue así. La cosa es que de la quinta a la octava semana, es como el segundo pack, tuve la quinta semana el primer control ginecológico, que fue por un ultrasonido vaginal, porque a esa altura no se puede hacer, por si es que alguien no sabe, no se puede hacer todavía la guatita, entonces tiene que ser vaginal. Sentía las náuseas leves que eran como olas, o sea que iban y venían, no era algo constante y podía funcionar de manera normal. Y empecé a tener el uso de progesterona vaginal, que me lo indicó mi ginecólogo por el hecho de que había tenido una pérdida antes. El uso de esas cápsulas vaginales fue horrible, pero no sé si fue eso lo que mantuvo el embarazo o no, pero lo hicimos de manera preventiva porque obviamente no queríamos tener otra pérdida, entonces preferimos hacerlo así. Ese día me entregaron este ultrasonido que yo lo guardé en mi cuadernito de asuntos del bebé. Yo no sé si se alcanza a ver bien, pero ahí estaba mi pequeño bebé. Recién me dijeron que el embarazo era normal, que no era ectópico y que se veía todo bien en esa ecografía. Tenía ya cansancio durante esas semanas y había aumentado el consumo de proteína al desayuno para disminuir las náuseas, porque buscando por aquí y por allá me enteré que eso podía servir y lo empecé a hacer así. La sexta semana, que es lo que tengo anotado, empecé a comer antes de levantarme, como huevos cocidos, por ejemplo. Huevo cocido o duro, como ustedes lo conozcan. En Chile se le dice huevo duro, pero si usted lo conoce como huevo cocido, el mismo huevo, no hay problema. Disminuyó mi productividad, las náuseas aumentaron y tenía asco generalizado, me costaba comer. También anoté que tenía aburrimiento por soledad, obviamente porque mi esposo estaba trabajando todo el día y yo estaba sola y me sentía que no podía hacer tanto porque ya estaba con más cansancio y tenía más náuseas, entonces como que estoy aquí en la pieza haciendo nada. Y ahí también comenzó el apoyo con la TO que dije. También puede ser psicoterapia, si es que ya tienen a alguien que están trabajando, está bien. Y me recomendó hacer el journal, que es de donde saco esta información, porque si no, no me acordaría jamás, como de tanto detalle. Obviamente los tips es de lo que yo sí me acuerdo, porque obviamente uno lo vivió, pero detalle no. De la semana 7 a la 9 no tengo nada anotado, así que lo más probable es que haya estado muy mal como para poder escribir en el journal. Y después ya retomé en la semana 10, que anoté que tenía más náuseas, arcadas y vómitos. Tuve que comenzar con un medicamento que me dio mi ginecólogo que ayudaba con las náuseas, y realmente sí ayudaba. Hasta que ya llegaba obviamente 24 horas y cuando ya se acercaba la hora de cuando me tocaba tomarme el medicamento de nuevo, aumentaba la sensación de náusea y todo el problema. Anoté también que tenía dificultad para comer lo que fuera. Aquí es súper importante, encuentro yo, el uso de un prenatal de calidad, de verdad, de calidad.
Y eso no se refiere a la marca, se refiere a que tenga las cosas que necesitan tener y en la presentación que necesitan tenerse. Por ejemplo, en vez de ácido fólico, tomar folato no es lo mismo, pero no voy a entrar en más detalle. Como digo, cualquier cosa de lo que hable, si hay algo que le llame la atención, lo escriben abajo en los comentarios y ahí lo vemos, porque si no, muy largo. Y también la autocompasión, de decir como, ok, no puedo comer. Yo recuerdo un día que lo único que pude comer fue papas fritas de bolsa porque era lo único que no me daba asco. Yo creo que también porque tenía harta sal, pero era lo único que pude comer ese día. No me podía cocinar porque me daba asco también estar en la cocina. El olor de la cocina me daba asco, el cocinar la comida me daba asco. Entonces lo único que pude hacer fue comer papas fritas hasta que le avisé a mi esposo si podía ir a comprarme, porque no me quedaban medicamentos, si me podía ir a comprar y, o sea, a buscarlos realmente. Después pienso hablar sobre eso también en otro video, de cómo funciona acá en Alemania, que de verdad el sistema es muy bueno. Tenía que ir a buscarlo y traérmelo y ahí después recién pude comer porque él me trajo comida. Tener la autocompasión de decir, ok, no puedo dar más, no es que no quiero dar más, es que no puedo. Y como tratar de entenderse y relajarse un poco con el tema, porque de verdad si no, como que uno lo pasa muy mal. Aumentó mi sensorialidad en relación, por ejemplo, al olfato. Creo que más adelante también anoté de la hipersensibilidad, a qué cosas eran lo que más reaccionaba también. También tenía dificultad de hacer cosas, hacía solo los básicos como peinarme, asearme y algo más. Ahora, cuando yo digo asearme, no se imaginen una ducha porque no, era solo como un aseo rápido que uno puede hacer con una toallita o algo húmeda, o sea, no con las toallitas húmedas de la guagua, sino una toalla que uno la moja, algo así. Ese tipo de aseo porque no lograba estar mucho de pie. Tenía que estar acostada y no mover la cabeza porque si movía la cabeza así ya se me daba todo vuelta, entonces como era mucho. También anoté que tenía fatiga después de conversar con gente. Como por ejemplo si mandaba audios de WhatsApp o cosas así. Eso también me generaba mucho cansancio y obviamente no era cool. Me pasaba que si hablaba ya más, o sea, si estaba mucho rato en el teléfono ya era mucho. Si me metía a Instagram también era mucho. Me sentía muy mal y mareada y todo. Entonces ese tipo de cosas mejor hacerlas menos y después poder regularse un poco y después volver a hacerlas. Si uno va a conversar con alguien, me refiero. Instagram tuve que dejar de usarlo por un buen tiempo porque no lograba abrir la aplicación y ya me sentía muy mal. Los tips que anoté como para esto es ponerse metas semanales como actividad fácil, como doblar ropa, como dije, sentada y moviéndose de un solo así sentido, no como hacer esto porque ahí ya se me daba vuelta todo. También puede ser si uno aguanta estar de pie, como decía, como limpiar vidrios, que es solo en un sentido, o barrer si es en un solo sentido. Si tienes la aspiradora robot, más fácil porque puedes mandarla, pero si tienes cosas en el piso, tienes que limpiar la habitación, el piso me refiero, sacar las cosas de ahí para que pase la aspiradora y no puedes hacerlo, entonces mejor que no. Y lo otro, no aguantarse el hambre, que es muy importante. Comer lo más nutritivo posible y distracción. Hubieron días que yo no podía hacer nada y tenía que estar en mi cama y por eso también me aburría. Y lo que hacía era ver algún anime o me ponía a jugar un videojuego y eso me ayudaba un poco a pasar la hora, la verdad, porque no es como que hiciera algo productivo, pero me distraía y sentía menos la náusea porque tampoco podía ver como 10 capítulos de anime por vez, sino que era como uno o dos y ya después me cansaba mucho o me daba náusea, entonces como un rato de distracción y como para que pasen los días básicamente porque de verdad que es un poco difícil esa etapa. Sí, yo diría que una de las partes más difíciles de mi embarazo fue esa, el primer trimestre. En la semana 11 noté también que las náuseas aumentaban hacia la tarde, como les había dicho. Tenía dificultad para hacer aseo por los olores, me daban arcadas. Aún así, habían algunos días que sí podía hacer más aseo,
pero en general me costaba, como no me podía acercar al baño o a la cocina, era más difícil poder hacerlo. Pedí también, tenía mucha ansiedad por control ginecológico, por el sentido de que algo estuviera mal con el embarazo, o que me dijeran que iba a perder al bebé o algo. Sí, también eso me daba mucho miedo, que es natural, encuentro yo, cuando uno está así. Y también tomé horas con nutricionista para que me ayudara porque casi no podía comer. Pero yo siento que no sé si fue tan de ayuda porque sentía que me decía más o menos lo mismo que yo estaba haciendo. Así que al final después dejé de ir porque encontraba que era como más o menos lo que yo ya hacía. En ese tiempo, para que se hagan una idea, no podía comer tanto huevo porque el olor me era muy fuerte, pero lo que comía era que mi esposo me cocinaba arroz, por ejemplo, blanco con una carne al horno, una carne a la olla. Y sí, el olor de la carne era fuerte, pero no sé, podía comérmela. O por ejemplo, pavo también, pero pescado no podía comer, huevos me era difícil. En ese tiempo comí harto pan y yo había tenido problemas con el gluten cuando estaba en Chile, entonces igual me daba miedo comer porque no quería generarme problemas del intestino de nuevo, pero de alguna forma era una de las pocas cosas que podía comer, como un pan con mantequilla o a veces pan con palta. La mayoría del tiempo pan con mantequilla y sal arriba, porque la mantequilla acá no trae sal. Solo algunas traen sal. Eso. También anoté de la distracción, como les decía, pintar, por ejemplo, libros de pintar para adultos, ver series o anime y videojuegos también ayudaba. Un tip extra es si tienes control ginecológico o médico y te da ansiedad social, como a mí, es solo ese día. Hay como dos enfoques, ¿sí? Puede ser solo enfocarse en hacer eso, en el sentido de prepararme, no sé, bañarme, rasurarme o depilarme, cualquiera de las dos. Vestirme, peinarme, que eso toma harto tiempo porque ya saben, el pelo largo. Y preparar el mutapas que se usa acá, que es como carne de embarazada. Llevar siempre snack, porque las horas de ginecólogo a veces son bien largas. Llevar agua y algo que te ayude para distraerte todo ese rato, que puede ser crochet o juegos o lo que quieras. Y cómo preparar la mochila o dejarla el día anterior, como tratar de enfocarse en eso. Solo ir al ginecólogo me generaba mucho cansancio por, uno, el idioma que tenía que hablar con las enfermeras, que ya era alemán, con el médico hablaba en inglés, entonces como que ya solo la interacción social me cansaba mucho. Y también el viaje, entonces como que después de la atención ginecológica no hacía nada más. Llegábamos a comer y después ya descansar, dormir, y al otro día hacía otras cosas, pero no sobrecargarse con cosas. Ahora, si la atención es en la tarde y tienes todo el día, toda la mañana libre y también te da ansiedad social, tratar de hacer algunas cosas suaves, no ponerse a hacer la maratón de aseo, hacer un par de cosas suaves puede ayudar a que la mente no esté pensando en el tengo que ir a la cosa, tengo que ir a la cosa, tengo que ir a la cosa y no quiero ir. Entonces eso igual puede ayudar. Y esos meses fueron caóticos para mi esposo y para mí. Él tenía una carga muy grande porque tenía que ir a trabajar y se tenía que hacer cargo de los 3 gatos que tenemos, que ya saben porque, bueno, los que saben, que han visto los otros videos que están ahí mis gatos, y además tenía que hacerse cargo de mí, de mi alimentación, porque yo no podía alimentarme sola ni podía cocinar, y tenía que hacerse cargo de llevarme a los controles ginecológicos, que en ese tiempo íbamos en tren todavía. Después ya pudimos comprar el auto y ahí íbamos en el auto, pero igual me tenía que llevar. Y tenía que hacerse cargo de las cosas de la casa, pero yo trataba de hacer lo que podía para ayudar a disminuir su sobrecarga de todo lo que tenía que hacer. Pero claro, esos meses de verdad que fueron muy difíciles. Y creo que si los comparo con ahora, creo que eran más difíciles que ahora. No sé, le tengo que dar una vuelta. Eso con la semana 11 y la última semana, que es la semana 12. Anoté que tenía muchas náuseas, problemas de los olores que ya había mencionado.
una sensibilidad mayor, incomodidad de ver el celu, lo que les había dicho que me pasaba con Instagram, por ejemplo, o de mirar el celu en sí. Hubo un tiempo que lo único que pude hacer era estar acostada y jugar un juego de... Ay, es que no me acuerdo el nombre. Bueno, un juego de consola. No recuerdo el nombre de la consola, lo siento. Es que no soy tan gamer, la verdad. O lo que hacía era jugar Pokémon Go, porque por último sentía que me movía digitalmente, aunque no me moviera yo. Y por último me distraía de lo que no hacía. Y hacía journal y ese tipo de cosas solamente. Algunos días me sentía pésimo y lo único que podía hacer, cosas básicas como comer y tomar agua, y sería todo lo que podía hacer. Para considerarlo, no para meter miedo, sino como para saber que hay algunos días que son más malos y uno no puede hacer casi nada, y hay otros días que uno puede hacer más cosas. Entonces es bueno tener como un plan A, B o C, dependiendo de cómo uno se sienta. Como si me siento súper bien, voy a hacer todo esto. Si me siento más o menos, me voy a enfocar en esto. Y si me siento muy mal, solo comer e hidratarme, que es lo que necesita el bebé. Y obviamente tomarme el prenatal. Y anoté también ver anime. También di un paseo de cuatro cuadras y quedé fertig, como uno dice en alemán, quedé ya lista para dormir. Y también tenía mucho cansancio social con conversación, porque generalmente ya me genera cansancio social. De hecho, ya hablar todo este rato ya estoy súper cansada. Después voy a necesitar recargar pilas después de toda esta conversación. Ahora quiero hacer un énfasis en la hipersensibilidad, de cómo yo me sentía, para que se hagan una idea solamente, o por si ya lo sienten así, es como por eso, porque a veces uno no entiende tanto por qué se siente así. Tenía hipersensibilidad al ruido, por ejemplo, a los autos, a las aves. Era primavera y yo odiaba que las aves cantaran. Es que de verdad se sentía masivo, era como si 10.000 aves estuvieran cantando en mi oído, y de verdad que se sentía muy mal. De verdad todo ruido me molestaba más de lo normal. La luz del sol me molestaba, sí, como si entraba por la ventana. Los olores a la comida, a la cocina, al baño, al pipi, a la caca, al papel confort. For real. Me molestaba el olor del papel confort. O sea, no, acá no es papel confort porque esa marca chilena, pero del papel de baño de acá me molestaba. Normalmente solo papel, pero ese tiempo sí sentía mal. Y el perfume de la gente que iba caminando por la calle. Nosotros vivimos en el segundo piso, y cuando la gente pasaba caminando por la calle y estaba la ventana abierta, yo sentía el olor del perfume y me molestaba de sobremanera. Entonces, como ese nivel de sensibilidad olfatoria era el que tenía. En ese tiempo no podía cocinar como siempre, no podía comer como siempre, me daba náuseas muy fácil y como a todo. Estaba en cama casi todo el día, y antes de las pastillas todo el día, en modo no moverse porque si no da vueltas. Entonces pienso que es importante saber que esas cosas pasan y poder anticiparse. Siento que es uno de los mejores consejos que me ha dado mi psiquiatra, anticiparse a lo que va a pasar. Es bueno si todavía no estás embarazada, si lo estás planificando o si piensas si algún día quieres estar embarazada. Yo pienso que es bueno saber lo que puede pasar, especialmente si eres autista, porque TDA no siente tan intenso, encuentro yo, pero si era una persona que siente intenso, ignórame totalmente. Pero por lo general siente... Oh no, se está acabando. Si es una persona autista, obviamente se siente mucho más intenso y es más difícil... Ay, es que me distrajo el micrófono. Espero que se esté escuchando. Es mucho más intenso toda la sensibilidad. Entonces, es bueno saberlo de antemano para prepararse psicológicamente de que puede ser muy difícil. Eso fue el video de hoy. A modo de cierre, quiero decir que sí es difícil el embarazo neurodivergente, es muy difícil a ratos. A ratos se siente eterno e imposible, pero por lo menos para mí, cuando veo la carita de mi bebé, lo vale totalmente. O sea, cuando me sonríe ya se acaba todo el cansancio.
El cansancio no se va, pero es una llenura en el corazón tan grande que hace que valga la pena haber pasado por todas las tragedias del embarazo. Así que eso, espero que les sirva el video. Es un video eterno, siento, larguísimo. Siento que al editarlo tampoco le voy a sacar tantas partes porque como que todo el rato fue información, y espero de verdad que sea muy útil, espero que de verdad les guste, espero que lo puedan compartir si es que de verdad sienten que a alguien más les puede ser útil. Y eso, mencionar antes. Y obviamente no tengo tanta batería del micrófono, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, si no vamos a tener que regrabar. Y si solo quieren los tips, aquí van los tips. Ya. El primer consejo o tip, a propósito, voy a decir el consejo, voy a explicar un poco qué es o por qué se deriva, por qué es importante y cómo se sintió para mí durante el embarazo, ¿vale?